de credibilidad y de la situación actual y por supuesto el futuro y lo importante, ¿no? Lo importante que es el horizonte de gobernabilidad que duda cabe, pues afecta al desarrollo económico, afecta a la estabilidad del país en un momento en el cual en realidad nuestras prioridades, hay que reconocerlo, deberían ser otras. Vamos a conversar con dos politólogos destacados, Eduardo Darllán, Carlos León Moya, a quien les damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo están? Buenas noches, Eduardo, Carlos. ¿Qué tal? Carlos, ¿está con el audio? Sí. Ahora ¿Se me escucha o no se me escucha? Acá sí, perdón, Eduardo. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, a ver, Eduardo, hemos ido conversando en las últimas semanas, con Carlos también en las semanas anteriores, incluso antes de la segunda vuelta, y bueno, estamos donde estamos. ¿Cuál es el punto, Eduardo, en el cual podríamos tener como digo, un camino de gobernabilidad? Veámoslo en términos positivos, propositivos, si es que cabe el deseo. La pone difícil. Creo que pasa por un reconocimiento desde el Ejecutivo que se han hecho cosas mal, que tienes que bajar la tensión y bajar la desconfianza, no solo en términos ideológicos, que es alta y exacerbada, pues especialmente por la forma como terminó la elección y el tipo de teorías conspirativas que hubo al final, sino también en términos de dar ciertas garantías al país de un manejo responsable, ¿no? Y cuidadoso de la cosa pública, especialmente la economía. Y por el lado del Congreso tiene que haber cierto pragmatismo, creo yo, de estos partidos intermedios que se han portado mal en el pasado, pero que también se están jugando la credibilidad, como APP, Acción Popular, que frente a un lado que está pues más conspirativo y más tendiente al choque, este grupo debería ser el balance, ¿no? Fiscalización, pero cuidado de tampoco exacerbar o seguirla como furgón de cola de los grupos más radicales en el Congreso. Porque parece que el ánimo de la gente está bien de mediadora, ¿no? Tú ves una evaluación negativa del Ejecutivo, pero también del Congreso, y desconfianza del Congreso. Entonces creo que más bien llama en esta tensión que se está viviendo a que ambos entiendan que se le están jugando en términos del éxito de un gobierno y por el lado el éxito de la legitimidad de un Congreso que va a ser el que tiene que ponerle límites si estas tendencias más autoritarias del otro lado se exacerban, ¿no? Ahora, Carlos, nosotros conversábamos antes de la segunda vuelta y tú interpretabas que había un sector de la población, que creo que te incluías en ella, donde decían, mira, ¿sabes qué? Apostamos, o en todo caso, más que apostar, preferimos, ¿no?, la incertidumbre que puede significar un gobierno de Castillo. Pero vaya resultados, digamos, los que estamos ahora, digamos, enfrentando en términos de incertidumbre y tomándole la pelota, ¿no?, que nos pasa Eduardo, es ¿cómo leemos este Ejecutivo? ¿Cómo leer este Ejecutivo? Porque no es una sola lectura, tampoco será un Rashomón, pero digamos que ¿cómo lees un Ejecutivo con las señales que nos da hasta ahora? Porque evidentemente esas tendencias autoritarias de las que advierte Eduardo, latentes en el Congreso, también, claro, despiertan o pueden ser neutralizadas a partir de la lectura del signo que da el Ejecutivo, ¿no? Sí, a ver, claro, ya me va a caer el garrote por haber dicho lo que dije, pero sí, pero más lo dije esperando cierta improvisación, esperando más cierto caos, porque cuando dije que iba a votar por Pedro Castillo, más por público, no decía vamos a ver un camino de transformación, sino decía lo más probable es que eso sea caótico, contradictorio, sí, y ocurrido. Quizás lo que a mí me sorprende es que ha ocurrido muy rápido. Yo esperaba caos en los primeros días, ¿no?, pero en las primeras semanas, pero no en las primeras 24 horas. Cuando Pedro Castillo hace un discurso el 28 de julio y el 29 de julio pone el primer ministro Guido Bellido y casi se le cae el gabinete. Que se le caiga el gabinete era algo que no me esperaba. Entonces, creo que eso es uno, ¿no? Lo es abiertamente contradictorio en algunas cosas, con un nivel de improvisación que creo que otros gobiernos quizá han tenido en menor medida,
pero es un gobierno que muy rápidamente se tiró abajo su propia luna de miel, ¿no? Es decir, me refiero a los primeros días en los cuales a un nuevo ejecutivo tú le permites recomponer, ¿no? Algunas cosas y le permites algunos errores iniciales. A ese no se lo permite, creo que en buena cuenta, porque el propio gobierno se tiró abajo su propia luna de miel muy rápido, ¿no? Tenías una oposición que venía a cobrarte y a vengarse, pero el gobierno mismo muy rápido se pone la valla, no sé si siquiera digo que se pone la valla muy alta, ¿no? Se tira la valla abajo. Eduardo habla ahorita de propósito de enmienda, que sería interesante que lo tenga el Ejecutivo. No parece tener mucho propósito de enmienda, ¿no? Y a eso, digamos, estamos enfrentando. Lo que sí me parece que, a diferencia de otras ocasiones, el papel de la oposición también es importante de verlo, que esa es otra oposición por momentos muy torpe. Me refiero, por ejemplo, a lo que ha hecho la bancada de Rafael López Aliaga en estos primeros días, a otros, ¿no?, que están pidiendo de una vez vacancia de manera muy apresurada, pero también hay otro sector que, claro, que en el Congreso anterior eran como muy golpistas, digamos, como Alianza para el Progreso y Acción Popular, pero en este Congreso quedan como figuras de centro y figuras con las cuales deberías o podrías dialogar. Allí, por ejemplo, hay también un camino para tomar cierta concertación, que hasta hace unos meses, unas semanas parecía improbable, ¿no? Y ahora parece que hay un espacio ahí, pero yo no sé si los actores están tampoco dispuestos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo juegan esos actores, Eduardo? Porque, a ver, cuando hablamos de ese centro, lo que actores más de derecha dirían los caviares, y lo que la izquierda de Vladimir Cerrón también llama los caviares. O sea, es decir, se suponía una cierta tensión, ¿no?, por ocupar el significado de este gobierno incierto, y la gente de Perú Libre ha dicho, o sea, con los caviares ni a misa, más o menos, ¿no? Entonces, claro, el centro se ha quedado descolocado, un tanto pasmado ahí, porque no sabes muy bien cuál sería el papel que podrían cumplir, y en todo caso, en medio de esta polarización, sería saludable que el centro vuelva a jugar un papel. Claro, no tiene exactamente los números del Congreso, no podríamos decir que APP es exactamente, por ejemplo, centro, etcétera, pero hay de todas maneras una expectativa en parte de la población porque ese centro recupere un papel, más que en el debate, de alguna manera un papel en la acción. ¿Es eso posible? Pero yo creo que a César Acuña y algunos en Acción Popular le va a dar chocaque si tú le dices caviares, ¿no? No me refería por ese centro, yo no me refería a lo que llamamos caviar, ¿no? Dicho sea de paso, Cerrón le llama caviar a cualquier cosa que sea limeño, ¿no? O sea, ya el concepto que perdió cualquier capacidad de discriminación, ¿no? Ya no sé lo que sea, pero guarda con la discriminación, que ahora mismo es también una palabra que puede ser complicada, pero bueno, sí. Adelante. El concepto logra discriminar, ¿no? Pero me refiero a ese centro, ni siquiera le llamaría centro ideológico, ¿no?, sino un centro más intuitivo, que en la mitad, que es Acción Popular y APP. Yo creo que ese no es un centro con los valores que solemos señalar un centro democrático. Es más, aquellos que están entre dos grupos y que se han dado cuenta que no pueden ser el furgón de cola de López Aliaga y que sí tienen que ponerle ciertos límites a Perú Libre por el tipo de signos que ha dado desde el inicio, ¿no? El nombramiento de Bellido, yo creo, no hay que minimizarlo. Siento bastante duro y bastante fuerte como primera movida de ajedrez. Entonces, no guardo mucha esperanza que estemos hablando de un centro democrático que va a balancear. Creo que va a ser un centro que no le interesan temas como el enfoque de género, no le interesa temas como libertades básicas, probablemente va a estar más preocupado en temas de economía y de qué logro conseguir del Ejecutivo antes que algunas reformas, por ejemplo. Pero más que bien ese es el centro con el que toca jugar en el Congreso, porque me parece que sí ha logrado distinguirse del ala más dura de Renovación, y el fujimorismo que está guardando, creo yo, un poco de silencio. Algunos se ponen duros, otros más blandos, creo yo, porque se han dado cuenta que su futuro tampoco está en ser el furgón de cola de Renovación Popular. Creo que ha sido alucinante cómo el almirante Montoya ha logrado espantar a todo el mundo en 2 semanas, ¿no? Es un récord mundial, creo, y que muestra que hay un rechazo también de la población a ese tipo de posturas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ajedrez complicado donde creo que lamentablemente
eso que tú has llamado caviar tiene poco que decir, porque en otros momentos sí ha sido una fuerza dentro del Congreso preocupado por libertades, elecciones meritocráticas del tribunal, de ciertos temas, ¿no?, institucionales, que ahora digo me lo parece que llaman están caviar, vaciados, ¿no? Eduardo, lo que llaman caviar, no lo estoy llamando No, por yo eso, caviar, pero como tú mismo dices, Cerrón pero por eso caviarea mismo, a todo el mundo, ¿no? Ya no es el pero por terruqueo, eso sino es el mismo, caviareo total, ¿no? No, me queda claro, pero creo que Acuña y Acción Popular, APP, no son pues de este mundo, ¿no? Es algo diferente y habrá que ver cómo se comportan, ¿no? Me parece que ese círculo caviar en el Congreso ha quedado barrido, ¿no? No, casi no hay, ¿no? Es verdad. Ahora, Carlos León Moya, están pasando tantas cosas, realmente, o sea, si estuviéramos en otro momento, podríamos ir desagregando, ¿no?, en el gabinete ministro por ministro, pero otra vez retomando lo de Eduardo, hay que reconocer que lo del Premier Bellido es algo casi nunca antes visto. Digamos, el perfil del primer ministro, lo que representa, hay también y por eso me refería a lo que llaman los caviares, ¿no? Porque esta es una izquierda que reivindica, digamos, una línea ideológica súper dura, ¿no? Digamos, con una suerte de simbiosis, porque siempre que entrevisto a los señores de Perú Libre, todos al final me dicen que Dios me bendiga, ¿no? Entonces, yo pensé que los comunistas eran ateos. De repente tú, que eres un estudioso en la materia, me puedes aclarar ideológicamente la presencia del canciller Béjar, por ejemplo, que es un ícono también de la izquierda marxista. O sea, nada de caviares, olvídate acá, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas esa conformación, Carlos León Moya, desde el aspecto ideológico, más allá de, como señalas, de este autosabotaje de la luna de miel, ¿no? Bueno, vienen de varios lados, ¿no? Hay una cosa que tú podrías llamar una izquierda más moderada, que es de Juntos por el Perú, que claro, no, hasta sin duda. En marzo eran cucos, ahora se han vuelto moderados, ¿no? Al punto que han prendido velitas para que Pedro Franque sea ministro de Economía. Es el mundo al revés. Eso por una ahora, parte, como ¿no? Por otra parte, como decían antes, son señores, esos son señores. Claro, ¿no? Sí. Por otra parte, ¿no? El ala más de Perú Libre, miembros de Perú Libre, y el otro una serie de independientes cuya inscripción seguramente no es ideológica, sino quizás tamical. Pienso en el ministro de Transportes y Comunicaciones, general Alvarado, que seguramente no es ni marxista, ni leninista, ni nada por el estilo, sino es un circunstancial que logró establecer una posición de confianza con el presidente Castillo. Pero, por ejemplo, mucho el contenido ideológico del gobierno se saca de declaraciones de ministros, se saca de dos ministros, de Guido Bellido por una parte, de Pedro Franque por otra, que tiene una posición ideológica claramente distinta a Guido Bellido, y de Vladimir Cerrón detrás, ¿no? Vladimir Cerrón, que le da un contenido, una división. Estas divisiones, Lima, lo limeño contra no limeño, lo blanco con lo blanco, casi León Moya, Darían, todas las hace Vladimir Cerrón, pero el presidente Castillo está en absoluto silencio, ¿no? Es decir, yo no he escuchado desde el 28 de julio hasta ahora que el presidente Castillo haya hecho alguna de esas divisiones. Siempre es Cerrón y Bellido, es ¿no? Muy cierto, es muy cierto. Entonces, claro, y cuando hablamos de este signo del gobierno es ¿qué tanto es el signo del gobierno como tal, o el signo circunstancial de un grupo de personas de Perú Libre que en este momento tienen una cuota de poder importante? Y quizás no lo vayan a dejar, ¿no? Es decir, un poco me estoy adelantando, pero a veces siento que es más probable que ese grupo de personas de Perú Libre se mantengan a lo largo del tiempo a que sean expulsadas por una versión más moderada. No lo sé, el presidente Castillo está tan callado que a veces digo, bueno, estará cómodo, ¿no?, con estas declaraciones. Ahora, otra vez guarda León Moya con el contraste de Darían León Moya, porque Darían y el que habla también podríamos ser cajamarquinos, o sea, todo tiene que... Nos va a poner chapa ahorita. Claro, todo es adaptable. En estos tiempos todo también tiene que ser adaptable. Pero entonces, Eduardo, a ver, el tema de Castillo que habla Carlos, que es muy cierto. O sea, todavía no sabemos muy bien qué piensa Castillo, y hoy acaba de lanzar su partido.
Y lo que nos dicen los voceros del partido es para darle gobernabilidad con Perú Libre. Entonces ya no sabemos si el tema es que esto más bien te anticipa un sentido de supervivencia del presidente, diciendo con Perú Libre voy a romper en algún momento y voy a necesitar una base, o efectivamente estamos trabajando esta suerte de multiplicidad de varios discursos donde el presidente no necesariamente se compromete, ¿no?, con ese discurso más radical. ¿Qué piensas de eso? Mira, ¿Qué piensas del enigma todavía presidencial? La información sobre Castillo es todavía un enigma. Yo no me creo el argumento de que hay dos socios planeando la toma del poder al milímetro y articulando todo, como tampoco creo esta imagen del Castillo rehén del malvado Cerrón. Hay un grado de similitud de pensamiento, creo, en la forma de ver la política, en Castillo mucho más populista, en el otro más marxista-leninista, pero de estos grandes malos que tienen controlado el Perú y que una vez que lleguen los buenos, pues las cosas van a ir mejor. Y hay, sin duda, creo, el gabinete nos ha mostrado que Cerrón tiene un grado de influencia y que Castillo probablemente se sienta seguro frente a aquello que le puede dar Cerrón en el Congreso, ¿no? Me parece claro que era imposible que Castillo rompa con Cerrón porque al otro lado no había nadie dispuesto a recibirlo, se iba a quedar solo. Dicho esto, sin embargo, creo que queda por ver cuál es el margen de maniobra y diferencia. Lo que sí creo que es objetivamente cierto es que Castillo, si fuera inteligente, comenzaría a darse cuenta que no tiene los mismos intereses que Cerrón. Porque Cerrón, me parece claro, está jugando a radicalizar, pensando en su partido, pensando en la elección del próximo año, donde en un país tan fragmentado, si llegas con el mensaje de que tú eres el partido duro, fuerte, que puede representar estos temas en ciertos territorios del país, al partido le va a ir bien, sin importar cómo le vaya al gobierno. Creo que el momento que Castillo se dé cuenta que mucho de lo que está haciendo Cerrón, como está actuando, como está empujando, como está peleando, puede afectar su gobierno, tendrá que darse cuenta que esos intereses no siempre van a ser coincidentes. Quizá eso es lo que este partido, ¿no?, que está intentando crearlo, pero creo de verdad que es muy prematuro para saber qué piensa Castillo, porque además Castillo casi no habla, ¿no? Exacto. Ahora, Carlos, en esa ruta, para terminar, evidentemente nos imaginamos que Castillo, si es que tiene también en la cabeza lo que Eduardo está describiendo, digamos, temerá la humanización inevitable, es decir, porque claro, la izquierda clamará traición y la derecha no te va a dar ni la hora, ¿no? Que fue digamos, lo que pasó con Humala, guardando todas las distancias, ¿no? Entonces, digamos, el ayornamiento tampoco es que le vaya a servir mucho a Castillo, o sea, no es que lo vayan a recibir con los brazos abiertos en el Club Nacional por caricaturizar el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino posible de gobernabilidad, Carlos, para terminar, que le quedaría a Castillo en ese caso, si finalmente él dice, bueno, Perú Libre no me va a dar esa gobernabilidad, ¿cómo abro la cancha? Sí, pues hay un trauma generalizado en la izquierda con la humanización, entendida como irse al centro. Ajá. ¿No? Te vas al centro, pierdes aliados y en la derecha nadie te recibe. Entonces hay un trauma que persigue a todos, moderados y radicales. Pero Humala también implicó deshacerse de los aliados de última hora. Digamos, última hora de los aliados que no consideras parte del proyecto, ¿no? Entonces a eso me refería quizá dentro de la diferencia que tienen Castillo y Cerrón, que tienen diferencias, se consideran quizá parte de una visión común, ¿no? Y quizá más común que la que tiene Juntos por el Perú, ¿no? O la que tiene, por ejemplo, Pedro Franque, digamos. Entonces, puede ser que la humanización sea que los aliados de última hora, en este caso los aliados de Abril, terminen fuera de juego. Pero incluso ahí hay como 3 visiones o 4 visiones que tendrías que conciliar, ¿no? Es Perú Libre, o Castillo, Cerrón, si lo dividimos en 2, Juntos por el Perú. Pero por otro lado, en la oposición hay muchas más, ¿no? Es como una pizza súper alargada, ¿no? Tan alargada como López Aliaga, que has dejado al centro de Acción Popular, ¿no? O sea, has alargado todo, los morados han terminado a la izquierda sorprendentemente, entonces también dentro de una los oposición... morados han terminado rojos, sí, pues claro. No, claro, ya, no, ya junto con Vizcarra, ¿no? Y López Aliaga al otro extremo, el fujimorismo, que no sabe muy bien a dónde ir.
Entonces, dentro de eso, claro, por una parte tienes al Ejecutivo que tiene que considerar 3 visiones quizá, pero claro, en la oposición, para hablar también del otro lado de la gobernabilidad, tienes muchas más, ¿no? Que implican si van a la calle, si no van a la calle, si piden vacancias, si piden golpe de Estado, si entonces bajan todo el gabinete, si se bajan todo el gabinete, se baja ministro por ministro. Y ahora también en estas semanas que todos hemos estado viendo qué es lo que hace el Ejecutivo del lado de la oposición, también hay ese problema, ¿no? Que no tienen todavía una visión en conjunto. Entonces, yo no sé cuál sea el escenario, pero parece hasta ahora más probable, ¿no? Que en el Ejecutivo que quizá termine ganando por las siguientes semanas, porque no quiero hablar de meses, ¿no? Cierta gobernabilidad porque en la oposición no se ponen de acuerdo y quizá no lo logren, ¿no? Está yendo más o menos bien, bueno, no más o menos bien, pero digamos, ha sacado un poquito la nariz del agua, porque la oposición se están, ¿no?, sacando los cuchillos entre ellos. Y casi que le hacen un favor al Ejecutivo, y quizás eso vaya a pasar en las siguientes semanas. Bueno, vamos, seguramente entonces será motivo para repetir esta conversación tan entretenida de los cajamarquinos y León Moya, porque me van a permitir en esta situación, yo me voy a entretener todo lo que pueda. Así que gracias amigos por estar con nosotros y que se repita. Vamos a ir, gracias, Enrique. vamos a ir.